amigos, bienvenidos. Soy Lili Peñaranda y esto es Dos Tercios. Vamos a dar inicio al tema de hoy, que es coyuntura económica boliviana. Tengo aquí a mis invitados, pero antes que nada voy a darles un pequeño resumen de lo que es la coyuntura y un poco de historia de lo que ha pasado en Bolivia desde el año 1985, en que se inicia la llamada reforma estructural, implementando la receta del Consenso de Washington, producto de la era de Reagan y Thatcher. La receta recomendaba estados pequeños y abrir mercados y fronteras indiscriminadas para obtener desarrollo y diversificación económica. Luego de registrar una tasa de inflación mayor al 8.000%, estas y otras medidas fueron implementadas para obtener una economía de mercado que sacaría al país de la crisis. Desde entonces hasta el año 2005, la economía boliviana se administró de esta forma. Para entonces, el modelo económico neoliberal, que generó un promedio de crecimiento del PIB de 2.9% anuales entre 1985 y 2005, no había resuelto problemas estructurales como el bajo desarrollo de las empresas, por ejemplo, el desempleo, el contrabando, la infraestructura productiva y la falta de dinamismo de los sectores intensivos en capital como los hidrocarburos, electricidad, agua, servicios financieros y comunicación. Los sectores no transables, construcción y servicios básicos, y aquellos transables, industria y manufactura, que contribuyen en mayor medida al empleo, estuvieron en recesión o tuvieron tasas modestas de crecimiento para final de este periodo. Para el año 2005, las reservas brutas internacionales, y aquí vienen varios números y datos atentos, ascendían a 1.798 millones de dólares americanos. El crecimiento del Producto Interno Bruto de ese año fue de 4.4%, un equivalente a 9.549 millones de dólares. La inflación anual de ese año fue de 4.9%, con un promedio de 3.4% entre 1999 y 2005. Y se registra una primera apreciación del tipo de cambio a finales del mismo año, cosa que no ocurría desde 1985. La deuda pública externa ascendía a 4.941 millones de dólares americanos, que significaban el 51% en porcentaje del PIB. La deuda pública interna ascendía a 30% en porcentaje del PIB, o 2.968 millones de dólares americanos, y la deuda pública total ascendía al equivalente del 81% del Producto Interno Bruto de aquel año. Son muchos datos, pero son interesantes cuando los vemos comparados a los datos de hoy. Bajo estas condiciones y después de una etapa de turbulencia política en el país, el año 2006 Evo Morales y el MAS asumen el poder. El modelo económico social comunitario productivo, llamado también la contrarreforma, vuelca las apuestas por el desarrollo, al crecimiento y a la diversificación económica hacia la inversión pública, que de 600 millones de dólares pasa a 4.5 mil millones de dólares en 2016, según el ministro de Economía Luis Arce Catacora. Bajo este modelo, los sectores estratégicos como los hidrocarburos, la minería, la electricidad y el agua están bajo estricto control del Estado. Sin embargo, sectores como el turismo y la manufactura, entre otros, quedan libres para la inversión extranjera directa o la inversión privada, promoviendo así una economía un tanto mixta, en la cual el Estado es el motor del crecimiento. Después de un proceso de nacionalización de industrias estratégicas y el establecimiento de un tipo de cambio fijo por 6 años, el año 2011, en la actualidad las reservas brutas internacionales de Bolivia son de
10.000 millones de dólares y el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2016 fue del 4.26% y del primer trimestre de 2017 de 3.34%, bajando un tanto. La inflación entre septiembre de 2016 a agosto de 2017 fue del 3.25%, con un promedio de 6.77% entre 2016 y 2012. Se registró una deuda pública externa de 8.236 millones de dólares, o el 22% en porcentaje del Producto Interno Bruto hasta julio de este año. La deuda pública interna hasta 2016 asciende a 4.259 millones de dólares americanos, que significan el 12.7% con respecto al Producto Interno Bruto. La balanza comercial a diciembre de 2016 presentó un déficit acumulado de 817 millones de dólares. Pregunta: ¿nos enfrentamos a una desaceleración de la economía? ¿Hay que devaluar? ¿Hemos progresado en la diversificación de nuestro aparato productivo? Estas son preguntas que vamos a responder en los siguientes segmentos, así que acompáñennos.